Señor, de recibir toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Te adoramos a ti, oh Rey, la hermosura de tu gracia y de tu santidad. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por nosotros. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. En esta noche estamos contentos porque estamos predicando la palabra de Dios. Es una oportunidad que tenemos una vez más de poder predicar este santo evangelio, y hoy quiero predicar sin ataduras. Hoy quiero predicar con libertad. Hoy quiero hacerlo sin ninguna cohibición, sin ninguna vergüenza. Hoy quiero hacerlo libremente. Pido a Dios que me ayude, porque en realidad si Dios no habla a través de nuestros labios, son solamente palabras, pero es la unción, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios lo que hace válido y lo que hace valer eso que estamos haciendo. Porque si Dios no habla a través de nosotros, en vano estamos hablando. Pero qué bueno es estar aquí hoy predicando su palabra santa, su palabra que trae vida, su palabra que tiene el poder para cambiar a las personas. Y de todas esas personas, yo soy uno que puedo testificar de que la palabra de Dios tiene poder, que está viva para salvar y para rescatar a los que están perdidos, en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, un tema que no sé si está olvidado, pero no se predica mucho en los púlpitos hoy en día. Hoy en día no se predica tanto de este tema. Hoy no se habla demasiado sobre ese tema, y es algo muy importante que debemos nosotros hablar, y es acerca del arrepentimiento. Y titulé este mensaje el verdadero arrepentimiento, porque esta palabra es una palabra muy importante que nosotros como predicadores debemos de predicar. Es tan importante esta palabra, es tan importante que es el inicio del evangelio, el inicio de las predicaciones. Fue con lo que empezaron los varones santos que iniciaron este camino del evangelio. Y en la Biblia, por ejemplo, San Juan el Bautista, en el evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Inició su carrera ministerial Juan el Bautista predicando no prosperidad, no bendición, no sanidad, porque Juan el Bautista ni siquiera hizo un solo milagro ni una sanidad. Pero su mensaje principal, la raíz de su mensaje era: arrepentíos, arrepentíos. Tan importante es el arrepentimiento que aún el mismo Juan dice a las personas que venían a él a escuchar su predicación y a ser bautizados por él, que muchos venían solamente como encubiertos, y Juan el Bautista dijo: primero
vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesucristo también inició su predicación. San Mateo capítulo 4. Escucha esta palabra. Es muy importante que usted le escuche este día. Hoy quiero predicar con libertad. Es más, hasta me voy a desabotonar la corbata, porque quiero predicar con libertad en esta noche. El Señor Jesucristo viene con una palabra. Dice que empezó a predicar. San Mateo capítulo 4 verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es casualidad. Esto no es coincidencia. Esta palabra es una palabra clave en el evangelio. Si nosotros quitamos o desarraigamos esta palabra de nuestros mensajes o de nuestra predicación, el evangelio no tendría causa, no tendría motivo. Pero es el inicio y la punta de lanza, la palabra arrepentimiento. Juan lo dijo, ahora lo dice el Señor Jesucristo: arrepentíos. Y si Juan lo dijo, y si el Señor lo dice, ¿yo por qué voy a censurar o por qué voy a esconder esta palabra de arrepentimiento? Hoy la gente quiere escuchar pura bendición, sanidad, quiere escuchar prosperidad, quiere escuchar éxito, quiere escuchar solamente cosas buenas, pero nada que tenga que ver con arrepentimiento. Pero no solamente fueron ellos, sino también en Hechos, en el capítulo 2, también los discípulos del Señor Jesucristo, no solo Juan, no solo el Señor Jesucristo, sino también los apóstoles, su mensaje principal, el mensaje principal del evangelio, la columna vertebral del evangelio, en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, dijo Juan, arrepentíos, dijo el Señor Jesús, y arrepentíos también dijeron los apóstoles. Esta es la palabra clave del evangelio. Ahora, escúcheme bien lo que yo quiero predicar. Este día quiero predicar con toda libertad y decirle que yo, como pastor o ministro del evangelio que me manda el Señor Jesucristo, me opongo rotundamente al evangelio moderno que se está predicando hoy en día en las diversas iglesias liberales o neoliberales, donde no exigen, ni motivan, ni predican a que las personas se arrepientan. Algunos predicadores aceptan o toleran todo tipo y toda clase de pecado y no predican acerca del arrepentimiento. Solamente prosperidad, solamente bendición y puras cosas buenas, pero nada que tenga que ver con el arrepentimiento. Me opongo rotundamente a toda esa predicación que no predica el arrepentimiento. En nuestros púlpitos nunca debe de faltar la palabra arrepentimiento, porque es la palabra principal del evangelio. Arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento es una palabra importantísima. Arrepentimiento no es llorar. No es como cuando el marido que le pega a la mujer, y ya cuando le pega y la tiene toda golpeada,
toda moreteada. Entonces, ya después le dice: mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname, perdóname la vida. Pasados unos días, otra vez se la vuelve a surtir, le pone ahora el otro ojo morado y le vuelve a decir otra vez: mi amor, perdóname, perdóname, no supe lo que hice. Y aún llorando le dicen: perdóname, mi amor, perdóname. Y hasta llorando. Arrepentimiento no es ese tipo de arrepentimiento que predicaban Juan, ni el Señor, ni los discípulos, ni es el arrepentimiento que nosotros vamos a predicar. Vamos a predicar el verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento que predicaban estos santos varones de Dios era una palabra que significa metanoia, que quiere decir cambio, cambio. La palabra metanoia no es llorar. La palabra metanoia no es compungirse, porque en Hechos 2:37 dice que la gente se compungió. Eso quiere decir que se sintieron mal, que tal vez lloraron o se entristecieron. Arrepentimiento no es llorar. Yo he visto mucha gente que llora puras lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es cuando alguien está dispuesto a ser transformado y cambiar su mentalidad y cambiar su corazón. Cuando alguien desea arrepentirse, es que debe de notarse la diferencia, un antes y un después. No podemos engañar a Dios y tampoco nos podemos engañar a nosotros mismos. El arrepentimiento debe de ser genuino, un verdadero arrepentimiento. Debe de haber un cambio, una diferencia. Debemos de diferenciarnos entre el mundo. La iglesia debe de diferenciarse de la gente del mundo. La iglesia debe de verse diferente. A veces no hay diferencia. No ha habido un cambio verdadero. La gente sigue hablando igual. La gente sigue caminando igual. La gente sigue vistiendo igual. La gente sigue comportándose de la misma manera que se comportaba cuando estaba en el mundo. Ahora la diferencia es que ya se congrega. Escúchame bien estas palabras. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando hay una verdadera transformación en la persona. Y ahora aún el apóstol Pablo dijo: el que robaba ya no robe más. Aún si alguno mentía, ya no mienta más. El que fornicaba, ya no fornique más. El que cometió adulterio, ya no más. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo hablaba acerca de un arrepentimiento genuino. Cuando el Señor escuchaba o cuando venían las personas a Él, la Biblia dice que el Señor las perdonaba. Aquella mujer adúltera que vino a los pies de Cristo, cuando después que la perdonó y le dijo: vete, pero ya no peques más. Ya no más. Ya no más. Siempre el Señor le decía: no más, no peques más. Se debe de notar un cambio verdadero. Ya no debes de hacer eso. Debe de haber una transformación. Y yo creo que este Dios al que predicamos es capaz de cambiar a una persona. Hace tiempo, una hermana me dijo: pastor, cuando estaba en el mundo, yo era muy tremenda, me dijo. Yo era muy tremenda, era muy malvada, muy perversa. Malvadísima, me dijo. Y llegué a Cristo. Y me dijo: llegué a Cristo, pastor, y sigo siendo igual de malvada, me dijo.
Dijo, era malvada en el mundo y ahora sigo siendo malvada aún en Cristo. Dijo, Cristo no me pudo cambiar tampoco. Y me dijo la hermana, ¿qué hago? ¿Me meto a un centro? Y le dije yo, no se meta a un centro. Lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de verdad. Y esto es que haya una transformación. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo, sino transformaos. Debe de haber una transformación verdadera. Dejar los hábitos, dijo el apóstol Pablo. Hay que sepultar al viejo hombre, a ese viejo hombre que está viciado con los placeres de este mundo. No nos engañemos a nosotros mismos. Hay gente que se engaña y quiere engañar a medio mundo haciendo creer que son cristianos. Yo he visto muchos que solamente son cristianos los domingos de iglesia, pero toda su semana conviven o viven igual o peor que la gente del mundo. Y sabe que a esas personas piensan que engañan a todos, pero a Dios no pueden engañarlos, porque el Señor dice arrepentíos, y aún dice la Biblia arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentimiento tiene que ver con una conversión en nuestro corazón. De verdad tenemos que convertirnos, porque cuando las personas, yo miro a las personas a la cara y sabe que la cara refleja si tú eres de verdad o no. Tu rostro refleja si eres de verdad o de mentira. Y cuando tú vienes a Cristo, la Biblia dice, hermano, que hay gente que tiene los ojos llenos de adulterio. Los ojos los tienen llenos de adulterio. Los ojos los tienen llenos de pecado. La cara la tienen llena de pecado. Y si la cara, que algunos tratan de cubrirse la cara con tantas cosas, imagínense cómo tendrán el corazón. Pero cuando Cristo, de verdad, Cristo toca un corazón, Cristo tiene el poder para cambiar a esa persona. Yo creo de verdad que Dios tiene el poder para transformarnos a nosotros. Arrepentimiento es cambiar. Cuando una persona está dispuesta a cambiar, son esas personas las que van a ir al cielo. Las personas que no están dispuestas a un cambio, es decir, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que Dios haga algo en mi vida, yo quiero vivir diferente, ya no quiero hablar igual, ya no quiero ser igual, ya no nada más porque vaya a la iglesia o porque lea la Biblia quiere decir que sea cristiano, porque un cristiano verdadero se puede notar. La palabra conversos, conversión, de verdad, hermanos, que es un milagro cuando Dios nos convierte en sus hijos. Cuando una persona no está dispuesta a arrepentirse, porque aún la palabra arrepentimiento también significa muerte. Muerte. Por ejemplo, hay personas que todavía tienen problemas con los placeres o con los deleites antiguos. Y dicen, ay, es que yo miro una cerveza. Y yo antes tomaba y miro una cerveza que está ahí fría y la deseo esa cerveza. O miro a alguien que está fumando y deseo quitarle ese cigarro a esa persona que está fumando. Hasta me tiembla la mano por ir. ¿Sabes qué? El arrepentimiento significa muerte. Y un muerto a este mundo, un muerto no puede sentir absolutamente nada.
muertos a este mundo. Yo antes tomaba y tomaba todos los días, y no es presunción, es vergüenza. Todos los días tomaba. Lo había usado como una medicina porque padecía insomnio, y el insomnio me estaba matando lentamente. Y yo mismo me había autorrecetado mi medicina, y todos los días me tomaba una cerveza o dos ballenas, me las tomaba yo como medicina, y ya me había hecho alcohólico. Todos los días tomaba. Y escúchame bien, Dios fue el único capaz de hacerme un cambio en mi mente y en mi corazón. Voy a cumplir 20 años que no he probado una gota de alcohol, y quiero decirle, tal vez hay muchos cristianos que son cristianos que deshonran y pisotean la sangre de Cristo, y aún malnombran a la iglesia, y aún nos dejan en mal a muchas personas, porque yo he visto a muchos que dicen que son cristianos y no son nada de cristianos. Tienen de cristiano lo que yo tengo de astronauta. Pero hay personas que son falsas, pero también hay personas que son cristianos, que verdaderamente han cambiado, que han dejado lo del mundo, que ahora ya son gente de bien, gente que ama la palabra, gente que se deleita en Dios. Yo creo en un verdadero arrepentimiento. Si veo las fotos del antes y veo ahora las fotos de ahora, entonces veo la transformación, veo la verdadera conversión de vida. Se trata de eso, el arrepentimiento. Metanoia, un cambio. Debe de haber un cambio. Por ejemplo, en la Biblia, en la palabra de Dios, hay un caso donde hubo un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era un publicano. Es más, no era un publicano, era jefe de los publicanos. Los publicanos eran, para que me entienda, un publicano era un político, pero un político corrupto. Ellos decían que los publicanos, no había un solo publicano pobre. Todos los publicanos eran publicanos ricos. Tenían sus casas, sus terrenos, sus propiedades. Tenían muchísimo dinero los publicanos, porque se habían vendido. Los publicanos normales tenían mucho dinero, pero este hombre que menciona la Biblia no era publicano, era el jefe de los publicanos. Y un día este hombre tuvo un encuentro con Cristo. Cristo fue a su casa, y cuando estaba en su casa, Zaqueo se puso en pie. Dice en Lucas 19:8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto no lo hace cualquier perverso o impío. Dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad. O sea, era riquísimo, y dijo: la mitad se lo doy a los pobres. Ya se lo había dado, le había dado la mitad a los pobres. Ahora dijo: de la otra mitad, si en algo he defraudado a alguno, y tal vez sí, dijo, pero si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo voy a devolver 4 veces. Escucha bien las palabras de Cristo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, dice la Biblia, dice que cuando arrepentíos y convertíos, para que del Señor, de la presencia del Señor, vengan tiempos de refrigerio. Cuando hay una persona que está verdaderamente arrepentida de parte del Señor, vienen tiempos de refrigerio. Pero no solamente eso, sino que cuando el Señor vio la actitud de esta persona, Zaqueo, que realmente estaba arrepentido, no solamente se sentía mal, ni nada más estaba llorando, sino que él dijo: yo quiero cambiar hoy. Yo quiero cambiar, estoy dispuesto a cambiar. Quiero dejar todo lo malo. Quiero ser una persona diferente. Que se vea un cambio en mi vida. Yo quiero ser cristiano de lo de a de veras.
El Señor Jesucristo les dijo, Jesús le dijo, escucha, cuando el Zaqueo dijo, le doy la mitad a los pobres, y si le he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Entonces el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Arrepentimiento es un cambio. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. No, Señor. Tienes que ser diferente. No puede ser el mismo borracho. No. Tal vez antes era borracho y ahora es un borracho lector. No. Antes eres un ladrón, ahora eres un ladrón ya bautizado. No. Antes eras un mentiroso de mentiras grandes y ahora eres un mentiroso de mentiras piadosas. No. Tienes que ser diferente. Tienes que arrepentirte, cambiar de verdad. Esa es la palabra, arrepentíos. Tienes que convertirte, tienes que ser diferente. Quiero hacer una oración por ti ahora. Sabes que cuando yo me convertí, bueno, no me convertí yo, sino Dios. Pero cuando Dios me convirtió, yo pensé que en mi iglesia toda la gente estaba arrepentida. Yo decía, mi iglesia es única porque ahí todos son santos. ¿Cuál sorpresa? Un día me encontré un hermano en la parada del transporte. El hermano estaba fumando. Un hermano bautizado estaba fumando. El hermano, cuando me vio, aventó el cigarro por allá y yo lo quería esconder por algún. Y yo pensaba y decía, ¿cómo es que pasa esto? Hay muchas personas que se han bautizado y en realidad no se han convertido, no se han arrepentido. Siguen haciendo las mismas prácticas que hacían en el mundo, las mismas prácticas y hábitos vergonzosos que hacían en el mundo. De eso no se trata el arrepentimiento. De eso no se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio, una transformación, una metanoia, una transformación en mi corazón, en mi vida. Y solamente Dios puede hacer. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas. Y dile al Señor, Señor, yo quiero ser diferente, Señor, a como el mundo. Quiero que haya una transformación verdadera, Padre. Un arrepentimiento genuino en mi ser. Quiero, Señor, ser un cristiano verdadero. Que hable verdad, Señor. Que viva verdad.
Que no esconda, Señor, oh Dios, que no se esconda, que no tenga una doble vida. Quiero ser diferente, Dios. Quiero que haya un verdadero cambio en mi vida, en el nombre de Jesús. Cantemos a Dios, cantemos al Señor. Cambia nuestra vida, Señor. Dile: cambia, cambia, Señor, cambia, Señor. Totalidad a ti, Oh Señor, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, Señor. Totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras.